Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Te saludo desde Barcelona, ¿vale? Ya estoy aquí otra vez, mi querido Géminis. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tenga mucho cuidado con las estafas, ¿vale? Hay perfiles que se están haciendo pasar por mí. Si vosotros entran a ver el perfil, van a ver que no tienen suscriptores. Entonces ahí se pueden dar cuenta que no soy yo. Y el otro punto también. Yo jamás por YouTube voy a pedir ningún tipo de ayuda por los mensajes. Si lo hago por el super chat, donde miran mi cara, pero no por los mensajes. Ni voy a entregar lo que es número personal, ni voy a pedir ningún tipo de dato personal. Entonces, tengan mucho cuidado, ¿vale? Si les interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video hay un correo. A través de ese correo se ponen en contacto, pero nunca por los comentarios de YouTube. Yo no entrego correos por los comentarios de YouTube. Muchas veces me lo piden, pero yo sinceramente lo ignoro para no confundir a la gente. Entonces, cuidado, mi querido Géminis. Ya sabes que las lecturas bonus son más espirituales. Vamos a empezar. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Muy bien, cariño. Mi querido Géminis, ¿te está pasando o te ha pasado que a veces es como que te envuelve el recuerdo, la añoranza, mi querido Géminis, de años pasados o posiblemente de situaciones pasadas, quizás con tu familia, tu primer amor, puede ser con tus padres, tus hijos? Es como que en algún momento te gustaría tener lo que es una varita mágica y poder hacer clic y retroceder a esa época. O simplemente, mi querido Géminis, ha pasado algo ha pasado algún tipo de circunstancia que te ha hecho recordar una situación del pasado. Y en estos momentos es como que para muchos de ustedes te llena como nostalgia, para otro grupo de repente, yo qué sé, te da alegría, Géminis. O simplemente puede ser que tú en estos momentos estás pidiendo a Dios que por favor vea una oportunidad para ti, para los tuyos. Es como que dice Dios, hazme ese milagrito, por favor. Ayúdame para poder salir adelante. Ayúdame para que mis problemas se resuelvan ya. Por favor, Dios, hazme ese milagro. Pero lo bueno, lo que me gusta, Géminis, es que tú estás pidiendo esto con humildad, desde el fondo de tu corazón. No hay malicia, no hay maldad con lo que tú estás pidiendo a Dios, al universo, mi querido Géminis. Es como que me dice Richard, lo único que quiero es paz, lo único que quiero es armonía, lo único que quiero es lo mejor para los míos, para mis hijos, para mi entorno, hasta para tus amistades, Géminis. Eso es lo que tú estás pidiendo en estos momentos. Y esto es bueno. ¿Por qué?
Porque Dios está viendo que tu corazón es noble, que tu corazón es puro, Géminis. Y todo lo que nosotros hacemos con amor, Papá Dios nos devuelve con abundancia, con felicidad, Géminis. Entonces, me encanta tu energía, sinceramente. Me encanta que tú estés pidiendo por los demás, estés pidiendo por tu entorno, por tu familia. Vamos a ver signos, Géminis. Vamos a ver signos. Me sale un Capricornio, me sale Cáncer, me sale Virgo, cierras con Tauro o Virgo, Géminis. Iniciales, cariño. Vamos a ver. Ay, corazón. Eres como una serpiente mansa en estos momentos, como una cascabel que lo único que necesita es cariño. Hasta la fiera más brava, cariño, cuando tú le tocas la cabecita, le das cariño, se vuelve mansito. Entonces, siento, mi querido Géminis, que en estos momentos tu corazón es noble, tu corazón es bueno en estos momentos. La letra H, la letra I, la letra V y otra vez la letra H. Vamos a ver carta guía, carta consejo del tarot Z. Carta guía, carta consejo del tarot Z, mi querido Géminis. Vamos a ver. ¿Qué nos dicen, cariño? Tenemos lo que es la carta de el 5 de bastos, Géminis. Ay, mi querido Géminis, te noto como si fueras Andrómeda, sinceramente, sacrificada y sacrificado por los tuyos, por tu familia. Te noto como si fueras la mamá pollito, Géminis. Una historia que me contó mi madre, que yo siempre lo tengo en mi mente. Que estás dispuesto y dispuesta a dar la vida por los tuyos. Estás dispuesto y dispuesta a sacrificar tu tiempo por muchas personas. Por personas que a lo mejor de repente no tienen ningún tipo de parentesco contigo, pero sin embargo lo haces con amor, Géminis. ¿Por qué? Si te das cuenta, cariño, aquí hay un personaje vestido de rojo y tiene lo que es una mascarilla. Debajo hay personas grises y detrás de este personaje hay un mundo color verde. Pero sin embargo tú, mi querido Géminis, te quedas en ese lugar donde está contaminado. Es como que tú sabes que una situación te hace mal, pero sin embargo tú, por amor a los tuyos, por amor a la familia, por querer hacer las cosas bien, te quedas en ese lugar. Te sacrificas tiempo de tu vida, te sacrificas lo que es en tu salud, te sacrificas lo que es en la parte económica. A lo mejor en estos momentos tú, mi querido Géminis, a pesar que estás enfermo, estás enferma, estás trabajando porque sabes que ese dinero va a ser muy importante para los tuyos. A lo mejor tienes la posibilidad de cambiar de aires, de irte a otro lugar, otro país, con otra persona, con otro amor, pero te quedas por los tuyos, mi querido Géminis. Ay, mi querido Géminis, de verdad. Y no es porque tú de repente en estos momentos quieras agradar a Dios, es tu naturaleza. Las personas que realmente te conocen bien, es tu naturaleza, Géminis. Lo haces con el corazón. Lo haces con amor, Géminis. Me recuerda mucho a una historia muy personal de mi familia. Mi madre siempre me dice, no cuentes cosas personales, ¿vale? Pero a veces de esas experiencias es cuando uno aprende, Géminis. Yo me acuerdo, mi madre siempre, yo nunca lo he conocido, a papá Daniel, pero siempre habla de papá Daniel, siempre. Siempre habla de los momentos en los cuales estaba con sus hermanitas, ahí y con papá Daniel.
Ella podía haber tenido quizás una vida más cómoda, porque papá Daniel no era su papá biológico, pero sin embargo decidió quedarse ahí. Papá Daniel lamentablemente partió, pero siempre recuerdo esa historia de sacrificio. Y también es Géminis como ustedes. Ustedes, mi querido Géminis, a veces son mal juzgados. A veces la gente solamente se deja llevar por la apariencia. Quizás porque tú tienes un carácter muy fuerte, porque eres una persona que te gusta decir las cosas directo, ¿vale? Eres una persona que a veces te falta diplomacia, pero no es porque seas mala persona, simplemente porque es tu carácter, es tu esencia. Pero las personas, mi querido Géminis, que realmente te conocen, saben que tú darías todo por ellos. Entregarías hasta el alma por ellos, mi querido Géminis. Y yo siento que en estos momentos tú estás haciendo tantos sacrificios por muchas personas. Quizás por personas que para ti son muy importantes, personas que quizás no hay un parentesco, pero quieres ayudar. A pesar que esto te puede causar problemas, a pesar que esto te puede afectar lo que es en tu estado anímico, en tu salud, pero lo haces, Géminis, porque es tu corazón, es tu esencia. Porque esa carta, cariño, es una carta de sacrificio. Tú te sacrificas por muchas personas. Vos sacás más cartas. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Cariño. La carta de la Reina de Espadas. Hay algo que te está comiendo la cabeza. Hay algo que te preocupa. Hay algo que tú estás pensando. Porque si te das cuenta que hay un personaje que piensa, se está arreglando el cabello, pero está pensando. La carta del 2 de espadas. Si te das cuenta, mi querido Géminis, aquí hay un personaje que es una sirena, y aquí prácticamente por sus pies, o por su aleta, cariño, hay un náufrago. Hay un personaje que ha perecido. Y aquí está esta sirena, cariño, tiene como si fuera esos caracoles que cada vez que lo hacen sonar, se escucha hasta el fondo, cariño. Tranquilamente, esta sirena dejaría este cuerpo y simplemente se marcharía. Porque aquí al fondo está lo que es el sol. Empezarías una nueva vida. Pero siento, mi querido Géminis, que tú no quieres soltar a una persona. No porque tú de repente estés obsesionada, porque estés de repente, yo que sé, seas tóxica. No tiene que ver nada esto. Simplemente, Géminis, porque tú no te quieres rendir, porque tú no quieres dejar solo o sola a una persona o una situación. Tú quieres estar con ellos hasta el final, hasta el último. Tú no te quieres rendir, cariño. Esta situación, Géminis, no todo tiene que ser amor de pareja. Para algunos quizás sí, para otros de repente es familia, es hijos, un amigo. Tú quieres acompañar a esa persona hasta sus últimos días de vida. Tú estás en estos momentos en una forma como querer proteger, como la historia de la mamá Pollito, como la historia personal que te he contado, Géminis. Tú quieres cuidar a alguien. Tú quieres estar al costado de esa persona. Tú no quieres abandonar. Y no porque estés obsesionado, obsesionada, no, porque para ti es importante. Porque eres una persona de buen corazón. Es esto. Pero es cierto, Géminis, que para muchos de ustedes esto implica también sacrificio. Esto implica también muchas horas de llanto, muchos días de tristeza, de cansancio, quizás de decir ya no puedo más, pero tú sigues ahí, aferrándote.
Géminis. Vamos a continuar, cariño. La carta del 7 de copas. Muchas veces entras lo que es en oración y muchas veces dices, ¿por qué Dios? ¿Por qué tiene que pasar todo esto? ¿Por qué no me das un respiro? ¿Por qué no me haces las cosas más fáciles? ¿Cuándo se va a acabar esta situación? Soy fuerte, pero a veces me siento débil. A veces siento que ya las fuerzas no me acompañan. ¿Por qué no escuchas mi súplica, Dios? Ángeles, arcángeles, ¿por qué no me das una oportunidad? ¿Por qué no le das una oportunidad a ellos? Oras, rezas, pides, mi querido Géminis. Porque esta carta es una carta de oración también. La carta del 7 de copas. Es como que lo que tú pides, Géminis, te sale del corazón, del alma. Pero es que no solamente estás pidiendo por ti, estás pidiendo por los demás, mi querido Géminis. Vamos a ver qué más me dicen. Vamos a ver, Géminis, Géminis, Géminis. La carta de la muerte. A veces te preguntas, mi querido Géminis, ¿esto es todo lo que yo tengo que vivir? ¿Esto es todo lo que yo tengo que ver? Y necesitas quizás un chute de energía, una palabra de aliento que te diga, no, Géminis, esto no es todo lo que tú tienes que vivir. Que tú vas a resurgir como el ave fénix, que va a empezar otra vez tu historia, o que ellos van a tener otra oportunidad. Porque la carta de la muerte es una carta de renacimiento, y está al costado de la carta del 7 de copas, Géminis. Y te está diciendo estas dos cartas, no te preocupes. No te preocupes porque tú vas a resurgir como el ave fénix. Porque tú vas a ver tu mundo brillar. Tú vas a ver que la vida o la historia de ellos va a cambiar. Yo te estoy escuchando, te dicen tus seres de luz. Yo estoy pendiente de lo que está pasando. Y muy pronto te voy a dar esa tranquilidad que tú estás buscando, te dice Géminis. Entonces, cariño, yo siento que muy pronto vas a encontrar esa respuesta que estás buscando. Esa señal que tú estás buscando, mi querido Géminis. Aunque en estos momentos sientas que tu mundo se desmorona por pedazos, pero no va a ser así siempre tu vida. Vas a tener una oportunidad. Están escuchando tu súplica, tus oraciones, inclusive tu llanto. Cariño. Y tú eres una persona que no te gusta demostrar la debilidad. Tú sientes que si te ven llorar es muestra de debilidad. No. Las personas más fuertes lloran, cariño. Lloran. ¿Saben por qué? ¿Te ha pasado alguna vez, Géminis, en la cual de repente te entra un estado de ansiedad? Sientes ahogarte, que te aprieta aquí, te desespera, siente que te vas de esta vida, de este mundo. Es horrible esa sensación, un ataque de ansiedad. ¿Por qué pasa esto, cariño? Porque eres como un globo que vas acumulando, 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 acumulando los problemas, las tristezas, las decepciones. Y ese globo al final, cariño, revienta. Y por eso que te pasa esos ataques de ansiedad. Pero no porque tú seas débil, sino porque aguantas mucho. Porque tienes mucho carácter, porque sabes lidiar con los problemas, pero eres un ser humano, Géminis. No estás hecho de piedra, tienes sentimientos, en algún momento te afecta, en algún momento lloras.
No te sientas avergonzado, avergonzada si lloras. Es normal, es de seres humanos llorar. Al contrario, sueltas. Te sientes aliviado, aliviada, Géminis. Suelta todo aquello que te está atormentando en estos momentos. Libérate de esa energía negativa. Grita si tienes que gritar. Llora si tienes que llorar. Suelta. Y renace, como te dice aquí, la carta de la muerte. Renace, Géminis. Vamos a ver, cariño. Vos acá más cartas. Vos acá más cartas. Eso es lo que tiene las lecturas bonus. Son muy espirituales. A mí me encanta. Me agota, pero me encanta. Vamos a ver. A ver, cariño, vamos a ver. Respuesta general, ¿vale? Pregunta lo que quieras. Con fe. Pregunta lo que quieras. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la templanza es un sí, puede ser que estás lidiando con un Sagitario. Opción 2, la carta del emperador es un sí, Tauro, cariño. Vamos a ver, corazón, qué te dice las cartas de las manifestaciones. Géminis. Vamos a ver, cariño, qué te dice las cartas de las manifestaciones, corazón. Escucha. La salud perfecta es tuya. El camino para erradicar la enfermedad no es luchar contra ella. Obtienes aquello en lo que te concentras. Así que si te concentras en luchar contra la enfermedad, atraerás más de eso. Mantén tu mente enfocada en la salud y el bienestar en tus pensamientos y palabras. E imagínate completamente estar sano y bien. Vale. Géminis. El estrés. El estrés, Géminis. El estrés es la madre de todas las enfermedades. Si tú quieres estar bien de salud, si tú quieres estar rejuvenecido, cariño, como yo, estiradísimo, ya voy a cumplir 44 años, falta un mes ya nada más. Cariño, sonríe más. Sonríe más, desconecta, date un tiempo para ti. Sal a pasear, queda con amigos, sal de fiesta, arréglate, cariño, cómprate esa ropa que tanto te gusta, píntate si quieres, corazón, ponte esos tacones que tanto te gusta, pero tienes que desconectar. Si tú te quedas en casa, si tienes un problema y tú te quedas en casa llorando, lamentando, dando vuelta a la misma situación, vas a terminar mal. Entonces, ríete de los problemas, ríete de la vida, ríete de ti mismo, Géminis. Pero desconecta. Porque a veces eres muy obsesivo con el trabajo. A veces eres muy obsesivo con las cosas. Te pones nervioso, nerviosa. Desconecta. Porque si no, cariño, el cuerpo se resiente. Tu templo, mi querido Géminis. Desconecta, guapa, guapo. Muy bien. Vamos a ver, cariño, vamos a canalizar qué te quieren decir las energías para vosotros con mucha fe. Que hablen los ángeles. Yo quiero que hablen los ángeles, los arcángeles para ti, Géminis. Veo, mi querido Géminis, la imagen como una pecera. No sé si a ti de repente te encantaban mucho los peces, o quizás también está representado con alguien del signo Piscis, o personas del elemento agua. O en estos momentos tú, mi querido Géminis, te gustaría que las cosas cambien con tu familia, porque el agua representa también lo que es familia. Me dice, dile que no guarde rencor en su corazón. Dice que esto te está consumiendo, te está quemando.
Y esto está pasando factura también a los tuyos, Géminis. Hay un regalo, hay un collar o una joya que te entregaron. Es muy personal o muy importante para ti. Es como si fuera tu amuleto, como si fuera tan importante o te da mucha energía a ti, mi querido Géminis. Siento que una persona te abraza, pero no es de esta tierra. No está en esta tierra, Géminis. Siento que quiere consolarte. Siento que quiere decirte que todo va a estar bien. Tienes una molestia aquí, en el pecho. Hay una molestia que estás teniendo. Puede ser quizás una tristeza o de repente tú sientes que alguien de los tuyos se va a enfermar, pero sientes una tristeza, algo en el pecho, Géminis. Dile por favor que yo nunca me he ido. Dile por favor que yo siempre estoy ahí. Me hubiera gustado estar siempre al costado de sus pasos, pero la vida es así, caprichosa. Dile que yo siempre estoy presente cada vez que tiene un problema, cada vez que necesita de alguien. Me arrepiento de no haberte dado tanto amor, me dicen. Me arrepiento de no haber aprovechado cada minuto, cada segundo. Quiero que me recuerdes siempre. A veces escuchas silbidos, o este personaje le gustaba silbar mucho, sea hombre o sea mujer. Dice que visites la playa, las arenas, porque a ti te encantaba mucho, dice la playa, las arenas. Está haciendo viento. Justo cuando te hablo, está haciendo mucho viento y se mueven las plantas aquí, Géminis. Para ellos, tú siempre vas a ser su pequeño, su pequeña. No sé qué tiene que ver la palabra pecas. No sé si tú de repente te decían pequitas o eras una persona muy colorada, muy colorado quizás. Me dice que tienes que sanar tus heridas. Hay algo que te duele, hay algo que llevas siempre contigo. Hay algo que cada vez que tú recuerdas te pones triste. Es como que en algún capítulo de tu vida, mi querido Géminis, te hubieran marcado. Es como que tú me dices, Richard, yo no era así, yo era diferente. Pero lamentablemente, las cosas que me han ido pasando me han ido amoldeando, me han ido cambiando mi energía. A veces me gustaría volver a creer otra vez en lo demás. Me gustaría darme lo que es una oportunidad, pero oportunidades tengo, pero es miedo, es temor. Prefieres estar solo, prefieres estar sola, o centrándote lo que es en tu trabajo, en tu proyecto, tu familia. Pero a veces sabes que necesitas quizás del cariño, el consuelo de una persona que sea muy especial para ti, muy íntimo para ti, Géminis. Tienes miedo al tiempo que se va. Tienes miedo, Géminis. Es como que quisieras más tiempo, como que quisieras más años. Esto nos pasa a todos, Géminis, hasta a mí. Queremos más tiempo.
Por eso, mi querido Géminis, como que el tiempo no se puede comprar. Tú tienes que vivir cada día como si fuera el último día de tu vida, Géminis. Tú tienes que disfrutar cada instante de tu vida. Tú tienes que ser feliz. Porque siempre te lo has pasado sufriendo, siempre te lo has pasado triste, siempre te lo has pasado aislado. ¿Qué cuentas vas a dar a Dios si continúa de esta manera, Géminis? ¿Qué vas a decir a Dios? ¿Que toda tu vida ha sido un infierno? ¿A quién vas a culpar, Géminis? A nadie, porque la felicidad es una decisión. ¿Qué va a pasar cuando ya llegue tu hora, Géminis? ¿Cómo se va a sentir Dios? ¿Cómo se va a sentir los ángeles, los arcángeles, que no has aprovechado el regalo más preciado que no tiene precio, que es la vida? ¿Por qué siempre tu mundo tiene que ser así? ¿Por qué no cambias? ¿Por qué no te das una oportunidad? ¿Por qué piensas que tienes que ser feliz con una persona al lado? O con ese hombre, con esa mujer, o de repente con la familia. ¿Por qué no eres feliz tú por tu propia cuenta, por tu propio medio, Géminis? ¿Por qué arrastras siempre la tristeza? ¿Por qué no cambias esto? Tú puedes cambiarlo. Antes no podías porque eras una criatura, porque eras una persona que te faltaba experiencia, pero ahora eres una persona diferente. ¿Por qué no te das una oportunidad? ¿Por qué siempre tienes que estar lamentándote? O esperando que esa persona cambie, o que el mundo te dé una oportunidad. Siento que alguien quiere que tú seas feliz. Y no es de esta tierra, no está en esta tierra, no. Te quiere como un hijo, como una hija. O te quiere como algo especial, puede ser hermanos, pero quiere que tú seas feliz. Aprovecha el tiempo, Géminis. Siento, Géminis, que a veces piensas como que a lo mejor de repente una persona de tu entorno está pagando algo por tus decisiones. No, no lo veas así, Géminis. Simplemente quizás es algo que tiene que aprender esta persona. Estamos en este mundo para aprender, para evolucionar, para crecer, para ser grandes, Géminis. Veo la imagen, Géminis. Es como si fuera como una momia, piel seca. Y siento que esa imagen es como que envuelve tu mundo. Es como que en algún momento hubieran intentado secarte. Es como si fuera tierra de muerto. Siento que tú lo sabes. Siento que tú de repente me dices, Richard, yo presiento eso también. Que tengo tierra de muerto. Recuerda, mi querido Géminis, que no hay poder más grande que la de Dios. Encomienda tu cuerpo, tu alma, tu espíritu a Dios. Encomienda su cuerpo, su alma, su espíritu de los tuyos a Dios. Tú puedes, Géminis. Tú puedes hacer algo por los tuyos y por ti. Solo es cuestión que tú creas en ti. Porque para muchos de ustedes, Géminis, ese problema de salud que tienes o esos problemas que tú tienes en casa es porque han echado tierra de muerto. Pero no te asustes, no te agobies, porque tú tienes el poder. Solo es cuestión que pidas con fe. Pide con fe
Encomienda tu cuerpo, tu alma, tu espíritu a Dios y también de los tuyos. Y vas a ver un cambio en tu mundo, Géminis. Vas a ver que todo va a ser diferente en tu mundo, pero pide con fe, Géminis. Veo la imagen de una niña. También puede ser lo que es un niño, pero tiene lo que es un manto negro. Hay un dolor, hay una tristeza que arrastras desde que eras una criatura. Siempre tienes ese recuerdo, pero tienes que soltar. Suelta esa capa que te envuelve, Géminis, y recupera a tu niño, a tu niña interior. Rescata a tu niño, a tu niña interior. Te hicieron mucho daño, por eso que tienes ese recuerdo, pero rescata a tu niño, a tu niña interior. Alguno de ustedes, mi querido Géminis, te veo inclusive en una situación indefensa, como que alguien quiere hacerte daño, no sabes qué hacer. Miras a los costados y nadie te protege. Es como si hubieras sido un perrito abandonado. Pero estás aquí, Géminis, estás vivo, estás viva, has podido sobrevivir. Ahora solo tienes que rescatar a tu niño, a tu niña interior. Tienes que creer en ti, te dice Géminis. Muy bien, corazón. Tu energía está siendo muy pacífico, muy tranquilo. Pero es como que te recuerdan constantemente que tienes que desplegar tus alas y tienes que tener fe en ti. No todo el mundo te quiere, Géminis. No todo el mundo te aprecia. Esa es tu realidad. Pero no por eso, Géminis, vas a tirar la toalla o vas a pensar que ya tu mundo no tiene solución. Mucha gente ha intentado sacarte del medio, pero no puede contigo, porque hay algo que te protege. Hay algo que inclusive no me deja ver, pero hay algo que te protege. Pero ya que no pueden contigo, empiezan con los demás. A lo mejor tu propósito de vida en este mundo, mi querido Géminis, es proteger a los tuyos, es proteger a los demás. Haz tu obra. Todos estamos en esta tierra por un plan divino. Y siento que tu plan divino es esto, proteger a los demás. Cada vez que te sientas asustado, asustada, repite esto. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Y siempre di, Dios, ángeles, arcángeles, te encomiendo mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Protégeme y protege a los míos. Y vas a ver magia, mi querido Géminis. Vamos a ver las características, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver. La carta de colgado. Muchos de vosotros, Géminis, posiblemente tus hijos tienen algún tipo de problema o están pasando algún tipo de problema de salud. Elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, pero también puede ser cualquier otro signo. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, cabello negro. Algunos no son tan altos ni tan altas, pero tú solamente toma lo que es tuyo. La carta de la sota de oros. Te van a hablar de un proyecto o vas a empezar a hacer algo nuevo. Elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Puede ser que inclusive ese proyecto está relacionado con una persona con la cual coincide contigo en el trabajo o de repente en un centro deportivo. Pero te van a hablar de un proyecto, mi querido Géminis. Capricornio, Tauro, Virgo. La carta de la gran sacerdotisa. Sientes una conexión muy especial con una persona superior. Puede ser madre, puede ser padres o ángeles. Hay algo que se te quiere revelar.
Puede ser un Virgo, un Tauro o un Capricornio. Una persona que se cuida su aspecto físico. Puede ser que se pinte lo que es el cabello, una persona muy espiritual, porque la sacerdotisa es una carta espiritual. O tu jefe, tu jefa. La carta de la templanza. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con personas de elemento fuego, especialmente un Sagitario, pero también puede ser un Acuario, elemento aire. Delgado o delgada, piel blanca o piel trigueña. Tiene lo que es una mirada profunda. Puede ser que tenga algún tipo de tatuaje. Se pinta el cabello o su cabello natural es castaño o color rojo, mi querido Géminis. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Ha sido una lectura de reflexión, de meditación, pero así son las lecturas bonus. A veces te entregan mensajes tan impactantes y otras veces es para que tú reflexiones, para que tú medites, mi querido Géminis. Te quiero, corazón. Hasta la vista y sé feliz. No tengas miedo. A muchos de ustedes le han echado tierra de muerto, pero a ti no te llega. Pero tienes que proteger a los tuyos. Hasta la vista y sé feliz. Tú puedes, Géminis.